Buenas tardes. En esta hora, pues me presento ante ustedes. Soy la pastora Ruth Cano de la O y se me ha pedido para hablarles un tema muy importante. Hemos estado en este seminario dando clases sobre escatología. No profundizamos mucho porque por el tiempo pues no se puede y se necesitan también a veces para poderse entender mejor, comprender, captar, ¿verdad? Mejor se necesitan también a veces usar diagramas, pero por la premura del tiempo, ¿verdad? Que hemos estado tratando de hablar sobre esto lo más pronto posible, debido a todas las situaciones, señales que están sucediendo a nuestro alrededor. Queremos, ¿verdad?, que la iglesia y sobre todo nosotros como madres de familia, mujeres, pues estemos enteradas, ¿verdad?, de las cosas que vienen. Y en este tema son el fin de los tiempos, el último gobierno mundial, vamos a hablar, de lo cual nos habla en Apocalipsis 17, ¿verdad? Y también Daniel, en Daniel 6 y 7 y en el capítulo 9 también nos habla sobre este tiempo y este gobierno mundial. Este gobierno mundial, ¿verdad? Inició en el año 1945 con el nombre de las Naciones Unidas o la ONU. Este gobierno, ¿verdad?, se levantó y se formó para traer paz y seguridad después de dos guerras muy terribles donde murieron millones de gentes, soldados y gente de los pueblos, de las naciones, ¿verdad? Entonces, los gobiernos, ¿verdad?, se pusieron de acuerdo, según esto, para traer paz y seguridad al mundo, que ya no hubiera más guerras donde muriera tanta gente. Pero pues podemos ver que no fue así porque han seguido las guerras, ¿verdad? En todo el siglo XX, pues ha habido muchas guerras entre naciones, entre unos y otros, ¿verdad? Y también en lo que va de este siglo, en los 20 años, pues ya hemos visto también varias guerras muy terribles, con mucha masacre de toda la gente, desde niños hasta ancianos. Pero lo que pasa es que en estos años, ¿verdad? Desde el 45, 1945, hasta nuestra fecha, pues la ONU, las Naciones Unidas, ¿verdad? Empezaron a gobernar de una manera muy sutil, por como pudiéramos decir, por debajo del agua hasta cierto punto, al mundo. Y por esa circunstancia, pues vemos que ahora han tomado un control casi absoluto a través de todas las demás organizaciones que trabajan con la ONU, que la misma ONU ha formado, ¿verdad? Como el UNICEF, el Fondo Monetario Internacional, la OMS, la UNESCO y muchas más, ¿verdad? Que hay, que usted puede informarse, que están trabajando en todas las áreas de la vida con las Naciones Unidas o impulsadas, apoyadas y también pues ordenadas por las Naciones Unidas. Así es de que pues vemos que se ha preparado la plataforma para tener un gobierno mundial. En Apocalipsis 17 nos habla de la gran ramera y nos dice así la palabra del Señor. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres, de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con grande asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Bueno, ahorita vamos a ver hasta allí. Entonces vemos aquí a una mujer, ¿verdad?, que viene vestida de rojo, púrpura escarlata, rojo, y
morado, ¿verdad? Entonces el color morado representa gobierno y el púrpura, pues la sangre, ¿verdad? Derramada. Entonces nos habla de un gobierno totalitario también, ¿verdad? Porque si hay sangre, pues quiere decir que mata a los pobladores que no están de acuerdo. Y esta mujer, ¿verdad? Dice que está sentada sobre 7 montes. Es muy interesante este principio porque es una ciudad, hay una ciudad en el mundo, muy famosa esta ciudad, que está sentada sobre 7 colinas o 7 montes. Usted puede buscar quién es. Y esta ciudad, ¿verdad? Ha gobernado ya por miles de años. Ha gobernado tanto políticamente, ¿verdad? En la Edad Media gobernó sobre reyes, sobre gobernantes de las naciones, hizo guerras y sobre todo persiguió a los que llamaba herejes que no estaban de acuerdo con ella, con lo religioso. Entonces se unía tanto lo religioso como cabeza de todo el universo, se puede decir, perdón, de toda la humanidad de ese entonces en la Edad Media, ¿verdad? Que era la mayor parte era Europa y parte de Asia. Y bueno, luego ya después de la Edad Media, ¿verdad? Entró Latinoamérica. Y este gobierno pues es religioso, pero también es político. Así es de que esta mujer está sentada sobre 7 montes. Pero también los montes representan las 7 esferas de la sociedad. ¿Cuáles son las 7 esferas de la sociedad? Bueno, pues es el gobierno, los gobernantes, la economía, ¿verdad? Los medios de comunicación, las artes, la familia, la religión, la educación, ¿verdad? Estas 7 áreas, ¿verdad? Están controladas completamente y han ido en control cada vez más, pero no para llevar, por ejemplo, a la educación, no llevarla a mejor, sino ha ido deteriorándose. Y sobre todo en estos últimos años en que se están imponiendo ya, ¿verdad?, agendas que van contra la moralidad, que van contra los principios, sobre todo los principios de Dios. Y cuando esto pasa es muy peligroso porque entonces se derrumban y son destruidas las naciones como pasó desde el tiempo del diluvio. ¿Por qué vino el diluvio? Pues porque exactamente se opusieron y se rebelaron contra lo que ya sabían, no eran ignorantes, ya sabían, se les había hablado, ¿verdad? Es más, Adán casi vivió hasta el tiempo del diluvio. Entonces ellos le platicaban a la gente y le decían por qué habían sido expulsados y castigados fuera del Edén, fuera de la gloria, fuera de la vida, sin dolores, ¿verdad? Sin trabajos tan fuertes, o sea, el cansancio, etcétera, la vejez, la enfermedad, etcétera. Ellos sabían, pero llegó un momento en que se rebelaron contra el conocimiento de la palabra, contra Dios, desobedeciendo y haciéndose pues rebeldes y toda clase de maldad, como dice aquí, abominaciones, idólatras, empezaron a adorar al palo, a las esculturas que hacían ellos mismos, etcétera. Entonces se opusieron a Dios y entonces esta mujer, ¿verdad?, representa todo esto. Se ha tomado el poder sobre todas estas 7 esferas o 7 montes también, aparte de estar sobre 7 montes como ciudad. Entonces esta persona, ¿verdad?, viene sentada sobre una bestia, de la cual también nos habla Daniel. Ahí en el capítulo 7 habla de esta bestia, feroz, dice, terrible, que hacía cosas espantosas con los seres humanos que se oponían a su gobierno. Y es el gobierno totalitario. Y bueno, hemos visto, porque cuando uno estudia el capítulo 2 de la estatua que Nabucodonosor soñó y que Daniel interpretó, ¿verdad? Nos dice de que el gobierno de las piernas era un gobierno de hierro, que representa el gobierno de romano, el imperio romano. Y luego dice que en los pies, los pies tenían barro y tenían hierro. Entonces vemos ahí que hay totalitarismo en algunas partes y en otras hay barro que representa democracia, ¿verdad? Pero los dos no pueden pegarse porque son materiales que no se logran
unir por completo. Y vemos así el mundo, ¿verdad? En unas partes ha habido gobiernos totalitarios hasta nuestros días, como el comunismo, las izquierdas, ¿verdad? Gobiernos de izquierda, etcétera. Pero también vemos países con mucha democracia y que están tratando de ayudar a toda la gente aparentemente, o sea, el gobierno del pueblo. Vemos, por ejemplo, ¿verdad?, en estos 7 montes cómo se ha ido y la ONU llevando un proyecto, ¿verdad?, como esta pandemia en el que estamos viviendo hasta la fecha, pero llevando un gobierno destructivo, un gobierno que ha bajado las normas, la moral de la gente, ¿verdad?, y sobre todo, ¿verdad?, los principios de Dios. Los principios de Dios no se pueden cambiar. Mientras Dios exista, sus principios siguen, nos gusten o no nos gusten. Pero si no los llevamos a cabo, entonces vamos a sufrir las consecuencias. Eso es lo más tremendo, ¿verdad? Que no es solamente de que no quiero y de que a mí no me gusta eso, me gusta hacer otra cosa. Bueno, entonces vas a sufrir las consecuencias, ¿verdad? Pero si tú eres fiel a Dios, tú vas a continuar en bendición. En bendición, y aún a pesar de que tengamos que pasar por luchas, por pruebas, por problemas, por tribulación, ¿verdad? Dios siempre estará para ayudarnos y apoyarnos. Muy bien, entonces vemos aquí que la mujer, ¿verdad?, va sobre una bestia y esta bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Estas 7 cabezas también representan poder, gobierno sobre diferentes áreas, diferentes naciones. No podemos explicar mucho, solamente a grandes rasgos, todo lo que quiere decir esto, pero vemos que la bestia es un personaje, representa una persona. ¿Por qué lo forma como bestia? Porque es un gobierno, esa persona va a ser un gobernante perverso, pervertido, pero también muy terrible, sin corazón para la gente, que va a llevar mucho sufrimiento, mucha persecución a los que se opongan a su gobierno. Entonces vemos, ¿verdad?, que este personaje tiene 10 cuernos. Ahorita el mundo está aparentemente dividido en 10 regiones. Todavía no tienen estas 10 regiones los presidentes, y si los tienen, a que algún gobernante está sobre esa región, pues no nos damos cuenta porque las noticias están completamente y 100% controladas. Nunca las noticias nos dicen realmente lo que está pasando. Y las noticias generalmente nos llevan a la depresión porque siempre están hablando de malas noticias. Y a veces yo me pregunto, ¿no habrá buenas noticias por ahí? ¿No habrá hecho alguien algo bueno? Pues parece que no, todo el mundo hace cosas malas. Y es una tristeza, ¿verdad? Porque lo deprime a uno, lo pone triste, lo pone inquieto y ese es el plan, deprimir a la humanidad. Muy bien, entonces dice en el versículo 12 de Apocalipsis 17, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes o 10 regiones que van a gobernar, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Entonces vemos en Daniel 9 que nos habla de 70 semanas que Dios tiene autorizadas y designadas para el pueblo de Israel. Pero vemos que las 69 semanas se cumplió cuando Cristo murió. Y de allí quedó un misterio, le llama Pablo, un tiempo que ya llevamos de casi 2000 años hasta 1948. Fíjese, 1945 la ONU nació, 1948 nace Israel. Israel en 2018 cumplió 70 años y los 70 años es un tiempo profético. Entonces nos falta una semana por cumplir y Daniel 9, 25 al 27 nos dice que esta última semana se va a cumplir o se va a empezar a contar, va a empezar el conteo cuando esta bestia o el anticristo va a hacer un pacto de paz para gobernar con Israel. Y Israel va a ceder para este pacto de paz. Entonces vemos que ahí empiezan 7 años, que se le llaman los 7 años de la gran tribulación. Esta tribulación va a ser porque la bestia, el anticristo, se va a unir con el falso profeta, ¿verdad? Y Satanás.
para gobernar el mundo. De lo cual nosotros, como les digo, ya estamos viendo que están poniendo la plataforma, han puesto la plataforma de todo esto, con este intento, ¿verdad?, de poner este gobierno mundial. Y este gobierno mundial es 100% satánico. Entonces imagínense la perversión, el sufrimiento, el dolor, la angustia, todas estas cosas malas que trae el enemigo a la raza humana. Porque el enemigo odia a la raza humana, la odia. Pero el Señor nos ama. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos aman. Así es de que esta bestia este anticristo, este gobernante, este presidente mundial que ha sido puesto por las naciones a través de la ONU, va a hacer un pacto de paz con Israel. Y allí empieza el conteo de la última semana de 7 años. 3.5 de los años va a ser más o menos un tiempo de paz, pero el mismo gobernante mundial va a cometer un error para los israelitas y van a romper el pacto. Y cuando rompan el pacto a los 3.5 años, va a empezar una grande tribulación, especialmente para los israelitas, ¿verdad? Para destruir por completo, borrarlos del mapa, que ese es el deseo de Satanás, porque de ahí nació Cristo. Y no solamente van a ir contra los israelitas, sino también contra los que se opongan a su gobierno. Entonces vemos, ¿verdad? En el versículo 13 de Apocalipsis 17 dice, estas 10 reyes tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, a este gobernante presidente mundial, ¿verdad? Puesto por este grupo de 10 que están gobernando las 10 regiones para entonces, gobernados también por la ONU, las Naciones Unidas. Así es de que quisiera hablarles solamente para terminar de cómo nosotros, ¿verdad?, tenemos que pensar en esto. Como creyentes, ¿verdad?, nosotros esperamos y creemos por lo que dice la palabra de Dios, que antes de esta semana vendrá el arrebatamiento de la iglesia, porque dice la palabra de Dios que Dios no nos ha puesto para ira, y estos últimos años son de ira, son de sufrimiento, son de grande tribulación. Dice que el mundo nunca ha visto un sufrimiento, una tribulación, un tiempo de angustia como este tiempo. Además que van a venir plagas de toda clase. Entonces, para empezar esta semana, vendrá Cristo por la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Los que han reconocido a Cristo como su Salvador y viven una vida pura y limpia delante de Él. Y viven obedeciendo sus mandamientos, viven evangelizando, viven predicando el evangelio, con su vida, con su testimonio y también con su boca. Viven sirviendo al Señor, ¿verdad? Esos son los que van a ser arrebatados. Y también los que estén llenos del Espíritu Santo, los que tengan sus lámparas con aceite que representa el Espíritu Santo, de lo cual ya hemos oído y ya se ha hablado. ¿Qué nos resta? Nos resta predicar el evangelio, pero primeramente examinarnos, prepararnos, porque durante estos 7 años, ¿verdad?, vemos que van a también a ser divididos en 3.5 y 3.5, y en los primeros 3.5, ¿verdad?, la Biblia nos habla de un tribunal que también Cristo tiene en el cielo. Y en ese tribunal es para dar las recompensas a todos los hijos de Dios. Las recompensas por su servicio, por su fidelidad, por su obediencia, por su trabajo, ¿verdad? Se habla de 5 coronas que el Señor tiene preparadas para los que le sirven. ¿Sabe usted cuáles son esas 5 coronas? ¿Cuál quiere recibir? ¿1, 2, 3 o las 5? Bueno, Dios tiene premios, tiene recompensas. Y allí vemos, ¿verdad?, en 1 Corintios que dice que vamos a pasar por un examen. Nuestras obras van a pasar por un examen. Nuestro trabajo va a pasar por un examen. Y si es totalmente quemado, pues vamos a ser salvos, pero sin recompensa, como de panzazo, ¿verdad? Pero si nuestras obras no se queman,
¿verdad? Entonces seremos recompensados con las coronas y con todo lo que Dios tiene para sus hijos. Así es de que es muy importante que nosotros estemos alertas, despiertos, alertas y pidiéndole al Espíritu Santo la dirección del tiempo. Nosotros tenemos que saber de los tiempos, por qué está pasando esto, qué es lo que dice la profecía. Ahora, Israel, en el año 70 después de Cristo, que fue el templo y la ciudad y a todos de Judá, y perdieron muchas vidas, murieron muchísimos, más de 1 millón de judíos. Ellos desde entonces se consideraron errantes hasta 1948. 70 años después de Cristo. Ahora vemos que también 70 años después de 1948 a 2018 son 70 años que es, como les digo, un tiempo profético. Cuando en 1948 Israel empezó otra vez a ser nación y luego en el 67 ganaron a Jerusalén porque estaba en manos de los musulmanes, todo esto es profético. Todo esto nos está hablando de los últimos tiempos, que nosotros tenemos que estar conscientes y no ignorarlos. El Señor Jesús nos dijo que no ignoremos las Escrituras, que no ignoremos, los apóstoles también nos hablan de esto. Tenemos que saber qué es lo que sigue, dónde estamos parados. Y realmente estamos en una fecha muy tremenda. Estamos en una fecha para el arrebatamiento de la iglesia, para entrar en este periodo de 7 años. Pasaron los judíos 2000 años sin nación, sin tierra. Y Oseas 4:6 dice que en 2 años, en 2 días, dice, te voy a resucitar, le promete a Israel. Ustedes saben que un día es como 1000 años para el Señor y 1000 años como un día para el Señor. Entonces han pasado 2000 años de Israel, que ha estado errante, sin nación, sin tierra. Pero en 1948, ¿verdad? Regresaron a la tierra y ahora ya pasaron los 70 años cuando Cristo dijo que nosotros veamos los tiempos. Dice, es como la higuera. Cuando la higuera empiece a florecer, ahí está una señal de su venida. Y vemos que Israel ha florecido. Y dice que al tercer día, dice Oseas 4:6, no resucitará. Ahorita están en Israel, pero están muertos espiritualmente. Pero cuando Cristo venga en su segunda venida, ellos creerán en Cristo porque ahorita son incrédulos y lo rechazan hasta la fecha. Pero cuando Cristo venga, ellos van a creer en Cristo. Ahora sí hay muchos que están creyendo en Cristo, pero ellos son parte de la iglesia, ¿verdad? Pero durante la tribulación van a creer en Cristo, van a ser resucitados espiritualmente, porque han estado muertos por 2000 años espiritualmente. Y aunque vinieron a Israel, no se han convertido a Cristo. Pero bueno, vemos todas estas señales. Y entonces vendrá este gobierno mundial bajo un solo presidente, claro, con sus gobernantes por áreas, por regiones, pero un solo presidente mundial, guiado, puesto por las naciones por las naciones que están y que son miembros de las Naciones Unidas. Amigas, hermanas, radioescuchas o los que están viendo el video, quiero que piensen en esto. Estamos en los tiempos del fin. Hace unos 30, 40, 50, 70 años, ¿verdad? O 60 años, escuchaba yo mucho sobre este tema. Cristo viene pronto. Y bueno, ya pasaron 70 años. Ya pasaron 60 para algunos, 50 para otros. Y uno dice, no, Cristo no ha llegado, y dicen que va a venir y que va a venir y no llega. Bueno, esos son segundos para Dios. Para Dios no es nada. 20 años, 50 años. Es un segundo. Cristo viene pronto. ¿Estás listo? ¿Estás preparado para su venida? Despierta, prepárate y predica la palabra.
con tu testimonio, con tu conducta, con la palabra de Dios y también ganando almas para Cristo. Porque este es el último tiempo que tenemos. Y tal vez los primeros que hay que ganar es la familia. Y ser llenos del poder del Espíritu Santo, que es el aceite que necesitamos en nuestras lámparas. En esta tarde esto es lo que quiero compartir con ustedes y Dios les bendiga a todos. Cristo viene pronto. Maranata, el Señor te ama.